que ha llamado la atención de muchos literatos, de viajeros. Se habla de premoniciones, de presagios, de una historia de otro pueblo que también se hundió, que era este mismo Ribadelago, en fin. Se construyó después de esta gran tragedia, pero sobre todo queda el recuerdo en la gente que vivió aquellos años, en el de sus descendientes que todavía recuerdan a sus muertos yendo como en este 50 aniversario. Y cuando nos incorporamos a este camino, nos encontramos con una persona que venía hacia nosotros. En principio nos llamó muchísimo la atención porque vestía de una forma extraña. Yendo allí, rezando en las casas de donde se acordaban los más mayores que habían salido, por ejemplo, los supervivientes. Esta noche vamos a contar la historia de un niño y la historia de otra criatura que quizá acompañó sus últimos días. Una bestia perfecta para matar, convivió con el ser humano. Vestía con un sombrero de ala ancha que le cubría medio rostro, un sayo hasta los pies, y venía cogido de las riendas de un caballo, iba andando al lado del caballo. Claro, era una figura pues que nos resultó un poco atípica. Cuando salimos de casa ya encontramos de todo. La verdadera ansiedad y agonía. Gritos por todos los sitios. No se salvó nadie. Yo solo me acordaba de mi hija. ¿Cómo se habrá ahogado? ¿Cómo se habrá muerto? ¿Dónde estará el cadáver? El impacto de esa tragedia. Hay quien llama a Ribadelago el gran cementerio lacustre. Aquí, en este fondo del pantano, residen más de 100 cuerpos. Y también reside la memoria de una tragedia. Una tragedia que tiene su conexión con el misterio. Misterio en el que esta noche nos vamos a sumergir. Les invitamos al viaje. Buenas noches y bienvenidos a nuestra nave del misterio. Es uno de los temas más duros y más olvidados de nuestra historia. Pasaron muchas cosas y si nos acompañan van a ir viendo cómo presagios, sensaciones, emociones, visiones, incluso profecías se mezclan en toda esta historia. Ante todo, lo más importante, 144 muertos y nuestro recuerdo a cada uno de ellos y a la gente que vio cómo toda una aldea se exterminaba, Ribadelago. Tenemos a un protagonista de excepción de esta historia y además empezamos el programa con él porque queremos que rebobinen sus recuerdos, porque lo hace como nadie. Él buceó entre los muertos, buceó en esa oscuridad que debía ser lo más parecido al Averno. Tenía apenas 22 años, era submarinista, es de sobra conocido. Alberto Vázquez Figueroa, buenas noches. Buenas noches. Muchas guerras, muchas aventuras, muchas historias, Alberto, muchos libros, muchas vivencias, pocas como esta. Bueno, fue la primera realmente, bueno, aparte de que me había criado en el desierto y tenía vivencias del desierto. Esto fue muy curioso porque estaba una tarde en la escuela de periodismo y de repente el profesor Aguinaga se le acercó, el conserje le habló y Aguinaga me dice: Alberto, ¿qué has hecho? Te está buscando la policía secreta. La policía secreta franquista de aquella época. Yo salía aterrorizado, lógicamente, a ver qué había hecho yo. Me dice: no se preocupe. Lo que ocurre es que la presa de Ribadelago se ha desbordado. Ellos no dijeron se ha roto, se ha desbordado. Ha arrasado un pueblo y hay un montón de cadáveres abajo, no sabemos exactamente cuántos. Necesitamos buceadores. Y sabemos que usted es de los pocos buceadores. Yo había sido 2 años profesor en un buque escuela y es de los pocos buceadores capacitados para bajar era el mes de enero. Salimos por la noche, a la noche, en unas camionetas blancas que tenía la policía franquista entonces. Un viaje verdaderamente espantoso de horas, porque entonces viajar al norte, las carreteras eran malísimas, con motoristas delante y todas esas cosas. Llegamos al lago al amanecer y aquello era dantesco, todo destruido, la gente llevando los cadáveres
había una viejecita que estaba en un sitio totalmente destruido buscando a sus nietos. Lo más curioso, me llamaba la atención porque no hablaba de sus hijos, sino de sus nietos. Y lo primero que me impresionó es que de las cosas que quedaban en pie era la iglesia, un muro, una parte de la iglesia. Y dentro, pegado al muro, había una mesa, una especie de mesa, donde se ve que había estado el Belén, que todavía no lo habían quitado porque era el 9 de enero. Y me llamó la atención que la única figurita que quedaba y que estaba de pie era el Rey Negro. Aquello fue muy... de esas cosas que te quedan impactantes. Los perros por aquí buscando a sus dueños. Total que como supuestamente yo era el jefe del equipo, me tocó la primera inmersión en un agua que era puro barro. Arriba estaba a 3 grados. En cuanto te metías en el agua, los trajes aquellos de goma eran de los primeros que se hacían, se te entraba el agua inmediatamente. Había 2 tipos de trajes, uno ellos eso y otros eran con una caperuza, que si ese se te rajaba, se te entraba el agua y te quedabas para abajo para siempre, porque no había cuerda para sacarte, no era como los buzos antiguos. Curiosamente, lógicamente, en cuanto me metí el agua tan helada, aunque esté feo decirlo, lo primero que hice fue orinarme. ¿Para conseguir calor? Porque claro, pues el agua, el orín te calentaba el agua y con eso fui hasta más o menos el centro del lago, me sumergí. La linterna era contraproducente porque reflejaba el barro, todo el barro me reflejaba. Y entonces pues al llegar abajo el agua estaba mucho más fría y era a base de tantear. ¿Qué te encuentras, Alberto, allá abajo? Pues allí había de todo, había rocas, había carretas, había coches, había pocos coches, en aquel tiempo no había muchos coches, creo que había un poco, había cables, el peligro era enredarte en los cables y enredado con todo eso estaban los cadáveres. Entonces ibas tocando, palpando, hasta que encontrabas un cadáver. Y sobre todo había una cosa muy desagradable, había muchas truchas y las truchas te rozaban y te daban un susto de muerte. Entonces claro, encontrabas un cadáver y tirabas de él, pero estaba enganchado. Claro, el cadáver que no estaba enganchado ya había flotado o flotaría más tarde, pero ese estaba enganchado por los cables, por las rocas, por lo que fuera. Podíamos estar muy pocos minutos abajo. Recuerdo que había uno de mis compañeros de la cueva que cuando se sumergía, cuando le llegaba el agua al cuello, perdía el conocimiento. Lo teníamos que sacar y ese no pudo hacer inmersiones. A la segunda le daba el agua al cuello y perdía el conocimiento en agua a 3 grados. Había unas barcas de metal. Había barcas de remos de allí, pero había también unas barcas grandes de metal que había traído el ejército, donde había unos calderos de agua caliente, ponían agua caliente, no muy caliente, pero vamos, templada, porque cuando emergíamos, no podíamos estar más de 10 o 15 minutos porque nos congelábamos, nos cogían por el cinturón y nos volteaban porque si nos cogían por las manos o por cualquier parte del cuerpo, el dolor de las manos congeladas era terrible. Teníamos que meter las manos en el agua y dejar que nos fuéramos recuperando. Estábamos 15 minutos, luego descansábamos 1 hora, 2 horas. Yo entonces estaba escribiendo más me había pedido un periódico de allí, un periódico además era muy de derecha, el Alcázar, que ya que estaba allí escribiera crónicas, que me acuerdo se llamaron Un periodista en el fondo del lago de Sanabria. Y hay una anécdota que en un momento determinado, que yo estaba muy agotado después de 2 o 3 inmersiones, habían hecho allí una hoguera y yo me estaba calentando y vino un señor del pueblo, se sentó a mi lado y empezamos a hablar y le dije: ¿ha perdido usted parientes? Dice: sí, 8 parientes, 7 u 8 parientes. Y de repente me preguntó: ¿usted está escribiendo esto para un periódico? Digo: sí. Dice: ¿y va a contar la verdad? Y recuerdo que en ese momento le dije: nadie publicaría la verdad,
si yo la cuento. Entonces, aquella era una situación horrenda. Cuando sacábamos un cuerpo, un pedazo de cuerpo, claro, allí estaban todos los familiares, todos los que quedaban en la orilla del lago, esperando que sacábamos los cuerpos. Y entonces sacabas pedazos de cuerpo, tenías que hacerle una seña a la barca que se acercara con un saco y se pusiera entre los familiares y nosotros para echar lo que habíamos encontrado. Era verdaderamente un trabajo el peor que he tenido en mi vida, lo peor que he tenido en mi vida. Muy duro, muy desagradable, muy impresionante, y además, como a las semanas o así, ya decidimos que los cuerpos se estaban deshaciendo, que aquello era absurdo, y decidimos dejarlo. Yo regresé a Madrid y durante casi una semana no podía dormir. Todo aquello me venía a la mente y constantemente estaba obsesionado. Y un día dije, no voy a pensar nunca más en esto. Y no volví a pensar en eso hasta 50 años más tarde, en que me llamaron para decirme que querían hacer un documental sobre que se cumplían 50 años de la tragedia. Y bueno, volver allí fue curioso hasta el momento en que Agustín me empieza a entrevistar y me empieza a preguntar qué sentí yo en ese momento con 22 años al pasar esas calamidades. Y llega la emoción ahí, ¿verdad, Alberto? Sí, te emociona. Llegó un momento en que recordar todo aquello, quizás porque lo tenía dentro y no lo querido hablar, porque yo con mis hijos y todo, pues me preguntan muchas cosas de las cacerías, de las guerras, de eso, pero y ellos no sabían nada de eso, yo nunca lo había querido hablar. En ese momento me emociono, y en un momento en que guardo un poco de silencio, me ocurre lo más sorprendente que me ha ocurrido en mi vida. Llegan por el lago unas campanadas tocando a muertos a las 3:20 de la tarde, que no tenía ninguna razón de ser. Y a todos los que estábamos allí se nos pusieron los pelos de punta. Era como si al estar hablando de aquellos muertos, los muertos estuvieran queriendo decir que sí, que recordaban que una serie de chicos jóvenes, porque entonces éramos muy jóvenes, habíamos estado allí pasando aquellas calamidades. Arriesgando vuestra vida. Arriesgando la vida para intentar recuperarlo. Y con 22 años te impresionaba. Y esa impresión, al volver aquí después de medio siglo, joder, es como si volvieran. Una campana. ¿Me están tocando por ellos? Qué casualidad. Bueno, debemos esperar un momento. Es como si volvieran, Alberto. Sí, la verdad que si hubiera sido todo preparado, me hubieran tenido que dar un Oscar por esa escena, ¿no? La emoción, desde luego, es impresionante. Sí, fue natural, fue así, salió así. Tuvisteis que parar, ¿no? Hay un momento en que... Sí, ahí paré porque yo no podía continuar. Estuvimos haciendo
pequeño alto. Bueno, las emociones a veces surgen cuando surgen. Debajo de ti, cuando estás haciendo esas declaraciones, siguen los 100 y pico muertos de Ribadelago. Ahí siguen, bueno, ya se habrán descompuesto con el tiempo. Recuerdo que se prohibió la pesca de trucha y toda la pesca allí durante muchos años. Y bueno, eso sigue siendo un lugar. Además, había leyendas sobre que eso iba a ocurrir, sobre que había una maldición. Me contaron allí de que había una maldición de un peregrino que no le habían acogido y que le echó la maldición al pueblo. Pero eso ya son cosas que no están en mi modus operandi, por así decirle. ¿Pero y esa campana de dónde venía, Alberto? No lo sabemos. No lo sabemos. Y además era la tristeza, ese tañido lejano que dice como, pues no, son cosas, bueno, inexplicables. Alberto, te agradezco mucho estos recuerdos. Vamos a viajar ahora por Ribadelago y además sé que están haciendo una serie de televisión sobre tu biografía, sobre tus aventuras, y me alegro mucho de que se esté haciendo eso. Bueno, están haciendo la televisión canaria, está haciendo una cosa que se llama El Mundo de Vázquez Figueroa. Van a ser 12 o 13 capítulos contando toda, yo cuento más o menos lo que ha sido todo desde el año que tenía cuando me deportaron a África, toda mi vida en el desierto, todas las guerras, todas las cosas como estas, toda la época de buceador, todas las películas, todo. Son muchos años. Aún se quedan cortos los capítulos. Alberto, como siempre, un honor tenerte aquí. Muchas gracias. Gracias por esta crónica, y ahora con tus imágenes, con tus recuerdos, nosotros vamos a bucear de otra forma, claro, para saber lo que ocurrió. Como siempre, un placer. Alberto Vázquez Figueroa, gracias. Muchas gracias a vosotros. Y ahora con este anfitrión nos marchamos a ese pueblo, a ese lugar. Allí estuvimos, Ribadelago, una historia, una tragedia y también un misterio que queremos contarles. De 12 de la noche a 1 de la madrugada del viernes 9 de enero, la presa de Vega de Tera no pudo resistir la presión del agua acumulada por las lluvias y se produjo en ella una rotura, quedando inundado el pueblo de Ribadelago y destruido en más de su mitad. Las casas se desplomaron sobre sus moradores, muchos de los cuales se hallaban durmiendo, y quedaron sepultados entre los escombros de las viviendas o bajo los montones de rocas, mientras otros eran arrastrados hacia el lago. El número de víctimas entre muertos y desaparecidos se eleva a 144. La madrugada del 9 de enero de 1959 será recordada eternamente con inmenso dolor y angustia por los supervivientes de una verdadera tragedia. Ocurrió a orillas del zamorano lago Sanabria y asoló al pueblo de Ribadelago. Era poco más de la medianoche cuando un estruendo resonó por toda la vieja aldea de piedra. Esa noche estaba con mi novia en su casa. Estaba su hermana y el abuelo, una hermana mayor que ella. Y oímos un ruido extraño que no sabíamos lo que era. Entonces mirábamos por la ventana creyendo que era viento, pero los árboles no se movían para nada. Entonces, como no sabíamos lo que era, pues salimos de la casa y fuimos hacia el río, hacia el puente. Y antes de llegar ya nos dimos cuenta que algún pantano había reventado. Mi padre pues sintió un ruido raro y se asomó a las puertas de casa y claro, al oír ese ruido tan tremendo, como no se veía agua ni nada, pues él pensó al principio que sería un huracán o algo de eso, una cosa rara. Y claro, le dijo a mi madre, oye, cierra la puerta que esto no es normal, que viene un viento muy fuerte. Pero mi madre no se lo creyó así. Mi madre dijo, no, ¿cómo voy a cerrar la puerta sin saber lo que es esto? Se pasó a unas ventanas que daban a la calle por la otra parte de la casa. Entonces ya vio correr el agua que subía en vez de bajar hacia abajo, se venía hacia la casa para atrás, el agua ya otra vez. Dijo, ay, aquí hay algo raro, que mira, ya está el río aquí. En aquella fría noche de enero de 1959, las lluvias habían sido más fuertes y continuadas de lo habitual en la zona del Sanabria.
A pocos kilómetros de allí, entre las montañas, el embalse de Vega de Tera, inaugurado a toda prisa en 1956 por Franco, había reventado. Cuando estaba colgada allí, como no veía salida para mí, que yo pensaba que me moría, yo decía, esto es el fin del mundo. Un vecino, Angelita, Angelita, que es una presa que reventó, llama a tus hermanas, que es una presa que reventó y estamos rodeados de agua, que nos lleva el agua. Mi madre se echó de la cama para abajo y empezó, ¡ay, ay, ay! Pero yo no sabía lo que era, y cuando yo me eché, pues ya había agua. Ya el agua entraba por la puerta, entonces ya no se pudo salir. Y lo inmediato, como no se podía salir y el agua seguía subiendo, pues tendimos a echar a debajo la cubierta, al desván. A las voces de mi padre y mi madre que me decían, hijos míos, que no os vuelvo a ver más, corrí otra vez a la casa donde estaba mi tío. Mi tío me abrazó y me dijo, unos delante y otros detrás. Un gigantesco torrente rompió en medio de las estrechas callejuelas del pueblo, arrastrando y arrasando todo lo que se le ponía por delante, enseres, viviendas y personas. El abuelo dijo que él que no salía de casa y se quedó, y estando en esto, cuando nos dimos cuenta estábamos rodeados por el agua ya no pudimos salir de la casa. Aquella noche fue infernal porque allí llorar todos, unos buscando a uno, el otro al otro, y vamos que no, una cosa fuera de serie, oscuro, sin luz, sin nada. Y ahí, aquí mismo hicimos una lumbre y ahí nos concentramos una partida grande hasta que amaneció, hasta que ahí aguantando, hasta que vino el día, que es cuando nos dimos cuenta de lo que había pasado, claro. Niños y mayores deambulaban sin rumbo, como verdaderos muertos vivientes por el pueblo destruido. Ese lugar que un día fue su hogar. Mis padres estaban en la otra parte del río. Ellos no sabían de mí y yo no sabía de ellos. Entonces ya la mañana siguiente, pues cuando amaneció, pues dando voces unos de un lado, otros del otro, al final pasé en una barca y bueno. Los padres de Alfredo Puente lograron salvarse. Sin embargo, otros no tuvieron la misma suerte. Cuando vino el día, pues ya nos echamos a la calle y ya nos encontramos con todo el problema de cadáveres, de personas, de animales, de vacas, cerdos. Vemos pues que en las casas hay, en una puerta hay unas manos metidas entre la puerta y la pared de una familia que se llamaban Aragón. Y la sacan, en esos momentos sacan los cuerpos y los ponen allí a 4 personas. Sacaron a una señora vecina, la sacaron entre escombros, con vida, tenía un niñito pequeño y falleció. En total aparecieron 28, de los 144 aparecieron 28, o sea que un porcentaje mínimo. Pronto se supo que la empresa hidroeléctrica de Moncabril, responsable de la construcción de la presa de Vega de Tera, no había hecho bien sus deberes. Una brecha de 140 metros de longitud se abrió en el embalse, liberando unos 8 millones de metros cúbicos de agua que fluyeron por el río Tera hasta alcanzar Ribadelago. El nivel del agua subió bruscamente hasta casi 10 metros de altura durante 14 minutos. Todo era a base de contratistas, de un lado uno echaba el hormigón, otro echaba lo otro y allí metían de todo. Dicen que hasta un burro que se murió lo metieron en el muro. O sea que en vez de meter buen hormigón y buen hierro y haber barrenado bien la peña para haber hecho anclaje, no hicieron nada. Yo siempre me acuerdo de cuando mi padre decía, cuando bajaban los obreros de la sierra de construir la presa, y se quejaban, decían, allí está saliendo agua por todas partes y un día se va a romper la presa. Y mi padre, haciéndose el valiente, dice, sí, que la casa mía la va a llevar el agua, porque era toda de piedra, cantería y tal, ¿no? Y fue seguramente la primera que se llevó.
daban una miseria por cada muerto, lo comparaban pues con el ganado, con la vaca, tanto el hombre, tanto la mujer y tanto el niño. O sea, si eran personas todos. Parece mentira que la vida de un joven sea tan barata, ¿eh? 25.000 pesetas. Las mujeres 60.000, los hombres 90.000. Es una subasta, como si fueran corderos. Es que eso es inadmisible, es que eso es una cosa tremenda. El niño Martín Parra Parra subió al cielo el 9 de enero del año 1959 en la catástrofe de Riva del Lago, a los 26 meses de edad. Su desconsolado padre le dedica este recuerdo. Esta es una de las 28 lápidas del cementerio de Riva del Lago que recuerdan aquella catástrofe. De total de 144 víctimas, la mayoría eran niños y fueron arrastrados al fondo del lago Sanabria. Y aquí queda por lo menos el recuerdo al niño Martín Parra con apenas 26 meses de edad. Escalofriante recuerdo de una catástrofe como la que vivió este pueblo hace más de 50 años. Imágenes de un tiempo y imágenes actuales, porque 50 años después en Riva del Lago hay muchas marcas. Algunas, lo vamos a ver por satélite después, son como cicatrices. Pero es que encima todo esto pasa en un lugar muy especial, diferente, distinto, que ha llamado la atención de muchos literatos, de viajeros. Se habla de premoniciones, de presagios, de una historia de otro pueblo que también se hundió, que era este mismo Riva del Lago, en fin, un montón de cosas que queremos descubrir con todos ustedes. Nos acompaña, pues tenemos hoy otro periodista mítico aquí, Agustín Remesal, tantos años focalizado por todos nosotros como corresponsal en diferentes puntos del mundo de televisión española. Él, de sangre zamorana, ha querido hacer un homenaje, ha hecho un documental espectacular sobre la tragedia de Riva del Lago y ha conocido también ese misterio que nos interesa. Agustín, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Riva del Lago, sé que es una historia que empieza casi como un homenaje de parentesco con tu familia. Así es. Y empiezas a investigar. Mi bisabuelo Salvador vino de allí, de un pequeño pueblo que se llama Murias, que está arriba en la montaña, cerca de San Martín de Castañeda, otro lugar emblemático. No en vano se instalaron allí los cistercienses en el siglo XII. Sabes que los monjes tenían una sabiduría especial a la hora de buscar esos puntos álgidos del misterio, de la riqueza, de la sabiduría y de la luz. Y allí se instalaron, apenas a 1,5 kilómetros de donde mi abuelo Salvador salió, hacia tierras más al sur, hacia tierras del vino y del pan, en la provincia de Zamora. Y efectivamente a mí siempre me ha atraído esa zona mucho, como a todos los zamoranos, porque el lago es algo tan misterioso como para poner en evidencia una serie de sentimientos profundos del hombre. Hablaremos de muchas cosas como de Unamuno cuando lo descubrió, pero ¿cómo es que un lago alpino, un fiordo noruego, está en medio de la meseta castellana prácticamente? O sea, ya su naturaleza es un misterio, la propia naturaleza del lugar. Desde el mismo momento en que el lago se forma, hace 12.000 años, cuando se produce el mismo fenómeno geológico que para producirse los fiordos de Noruega, empieza el misterio del lago. ¿Cómo es posible que efectivamente las morrenas, esa gran cantidad de agua que se acumula en la parte de arriba de la montaña, hay un hundimiento del valle y se forma allí ese lago glaciar tan
tan impresionante y tan bello en estos momentos. Agustín, antes de... Bueno, nos acompaña también Pablo Villarrubia, que ha estado hace poco allí en Ribadelago y que nos va a contar sus sensaciones. Pablo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, sí que... Y Carmen, que ha seguido con mucho interés toda la documentación. Fue un impacto sin precedentes, fue como una gran tragedia, todo el mundo se sintió unido a este pueblo que dejó de existir. Es que Ribadelago, como esos casos que hemos recogido, no sé, en el terremoto del Perú o tantos lugares, Yungay, dejó de existir prácticamente. Sí, ahora lo que se puede visitar es Ribadelago nuevo. Exacto. Que sí que se construyó después de esta gran tragedia, pero sobre todo queda recuerdo en la gente que vivió aquellos años, en el de sus descendientes que todavía recuerdan a sus muertos, yendo como en este 50 aniversario, yendo allí, rezando en las casas de donde se acordaban los más mayores que habían salido, por ejemplo, los supervivientes, y también gente que perdió allí la vida, con grandes focos que iluminaban, ¿verdad?, aquellas viviendas ya antiguas, ya casi derruidas, pero que quedan todavía en pie, como diciéndole a la historia que allí una vez hubo un pueblo y que ese pueblo quedó arrasado por muchas negligencias. Me gustaría, antes de hablar del fenómeno en sí físico, porque también hay una historia aquí como de olvido y eso, lo he dicho Carmen, de negligencia, que me contara Agustín una historia que nos pone en lo poético también, que es el misterio de ese lago. Hay como un presagio, la extraña historia de un peregrino, sí, que yo he escuchado en algún otro lugar de España, pero aquí es que además, claro, con lo que pasa después, adquiere una fuerza especial, ¿no? Claro, porque es una premonición, está clarísimo. Efectivamente, hay una leyenda antigua, la del famoso peregrino, que llega a las cercanías de un pueblo antiguo. La leyenda empieza así: antiguamente Ullagu era de Valverde, era un pueblo que se llamaba Valverde de Lucerna, es como se dice en Sanabres. En definitiva, este peregrino está buscando, como todos, qué comer, probablemente va a Santiago de Compostela, por allí pasa uno de los caminos peninsulares hacia Santiago, pide pan. El panadero le hace caso, pero los demás del pueblo no quieren saber nada de él, entonces decide ayudar al panadero y le dice: mira, va a pasar algo aquí gordo, huye con tu familia. Suben a la montaña, probablemente a San Martín de Castañeda, donde más tarde llegarían los monjes cistercienses, y el lago empieza un día a crecer, hay una gran avalancha de agua y se hunde todo el pueblo en el lago. Y dicen que dos campanas, Bamba y Certosa, cuando llega el 24 de junio, San Juan, en definitiva el punto clave de cambio de estación también, se oyen a medianoche por quienes no están en pecado. Ahora mismo vuelve otra vez la tradición y parece ser que algunos grupos de más o menos gente interesada en buscar estos mitos, estos lugares mágicos, que regresan otra vez al lago, y yo animo a que vayan allí. Pues yo lo he hecho. Evidentemente el que quiere oír las campanas al final las oye siempre por si acaso, para no tener que ir al infierno mayormente. Agustín, una cosa muy importante, yo te escuché una descripción que define perfectamente también la fuerza de este lugar, Cementerio Lacustre. Sí, es una de las invenciones periodísticas de ese momento. Es que es así, es que allí abajo, aparte de que fuera cierta, que seguramente que lo es, la leyenda, pudo haber precisamente una avalancha de agua anterior, una riada enorme que hundió otro pueblo, probablemente no tan grande, porque hay, desde hace 12.000 años, se han sacado muestras por los científicos, por los geólogos, de cómo ha ido evolucionando los sedimentos del profundo del lago de Sanabria. La parte más profunda del lago tiene unos 55 57 metros. Se ha estudiado y hay momentos en que se notan avalanchas de agua, que ha venido grandes avenidas de agua. En definitiva, no puede ser que no sea la primera vez que el agua se lleva algo por delante allí. Y efectivamente existe ese miedo casi primario, radical, de la gente que vive en el lago a que vuelva otra vez otra avalancha y que se los lleve. De momento, que sepamos, hay 147 cuerpos allí todavía. Y hay como un homenaje constante. La diferencia, Agustín, que yo he visto con otras tragedias, que las hay y muchas, es que van pasando, ¿no? Hasta tragedias muy próximas a nosotros, de alguna forma el marasmo de la información te las va haciendo olvidar. Allí la memoria colectiva sigue, permanece. Tú logras incluso hacer una especie hasta casi de procesión, ¿no? Sí. Para mí fue una experiencia verdaderamente emocionante. Yo he estado en tantos sitios como periodista, en lugares de riesgo incluso, en fin, en violencias, en infamias directas de balaceras mortíferas, pero cuando tú llegas allí dices a la gente: ¿por qué nos vamos un atardecer de un 1 de noviembre
como por casualidad. Y vamos al cementerio, subimos y nos postramos en silencio para ver el paisaje y meditar. Y se te acerca una viejecita y te dice: Agustín, ¿podemos rezar un Padre Nuestro? Desde luego se te pone la carne de gallina. Te lo puedo imaginar, porque esa gente sigue todavía viviendo la tragedia de hace 50 años con una intensidad que muy difícilmente se puede borrar. Y lo transmite en ese maravilloso trabajo, Agustín, que has hecho, que yo creo que es una pieza ya histórica del reportaje del documental en televisión. Pablo, has vuelto después, tras los pasos de Agustín, de tanta gente, de la tragedia. Hay una escena con la que terminaba tu historia, en un lugar de sepulcros, donde hay muchos sepulcros de niños, quedan inscripciones, ¿no? Que acabó aquí, en el día de la tragedia. Es uno de esos lugares, imagino, que al periodista también le tienen que impresionar de una forma profunda, ¿no? Realmente me llamó la atención, y bueno, Agustín lo sabe muy bien, la mayor parte de los fallecidos eran niños, ¿no? Sí. Muchos niños. Y claro, cuando voy caminando por las ruinas del pueblo, que ya es fascinante el lugar, realmente yo estaba solo en ese momento. Había dejado a los cámaras que estaban trabajando y fui a explorar un poco, ¿no?, las ruinas. Y realmente me sentí como en otro espacio, en otro tiempo, como en otra dimensión, en otro lugar. Hubo un momento, ya sabe muy bien, Agustín conoce bien la zona, ¿no? Es un lugar de meditación también, sí, aquel sitio, ¿no? Es verdad. Un lugar que inspira la meditación. Entonces dije, mira, voy a caminar, me senté un momento, fui caminando hasta que casualmente topé con el cementerio. Claro, cuando vi primero el muro, ¿no?, veo la verja, abro la puerta que está abierta y estaban ahí las tumbas. Claro, la curiosidad siempre inherente de mirar lo que está escrito, buscar nombres, eso ya es inherente a mí, ¿no? Buscar nombres de personas, si aún conocido o no, depende, ¿no? Y me encuentro en las inscripciones dedicadas a los niños. Y claro, con una fuerza tan vital y tan mortal al mismo tiempo, que claro, dije, aquí me siento y voy a mirar esto, ¿no? Voy a sentarme al lado de estas tumbas y me quedo un rato ahí meditando realmente, ¿no? Y vi realmente el poder que tenía aquella catástrofe hasta el día de hoy, y que las personas recuerdan, ¿no?, con tristeza. Y claro, vi que muchos niños habían desaparecido, ¿no?, arrastrados, ¿no?, por la fuerza de la corriente de los brazos de sus padres. Una cosa verdaderamente terrible. Hay una cosa muy importante, y es que esta tragedia no es igual, porque hay unos minutos donde la gente intuye que el mal se cierne en forma de agua sobre ellos, pero que tienen tiempo a diferentes actuaciones. Y cuando uno analiza el comportamiento de alguna gente delante de lo inevitable, yo creo que aquí hay, pues eso, para un libro, como vas a hacer, Agustín, ahí es toda la panoplia de sentimiento humano delante de la avalancha que viene. Casi en una píldora, Carmen, algunas historias como, creo que la de un niño salvado, ahora podremos profundizar, un padre ciego, y comportamientos impresionantes, ¿no? Agustín le conoce bien a Felipe San Román, que pues por la pericia de su madre también y de su padre, que en unas circunstancias pues todavía peores a las que estaba viviendo la mayoría de la gente, porque era ciego, había quedado ciego tras un accidente, logra salvar la vida de su hijo pequeño, de Felipe. Esa madre que ya oía como el agua bajaba, claro, es que estaban oyendo lo que venía. Sí. Hace un hueco en el techo y logra que salga su hijo y que salga su marido, pero ella, tal y como recordaba Felipe en muchas entrevistas, era demasiado gruesa y no cabía por ese hueco, y poco a poco iba guiando a ese padre ciego, llevando a su niño pequeño en brazos por los tejados de esas casas, que muchas de ellas pues claro desaparecieron con la riada, y a ella no la volvieron nunca a ver. Es que lo salva el padre, cuéntanos un poco, Agustín, sí, porque él lo va guiando y lo pone a salvo. En realidad lo que ocurre es que efectivamente su madre le dice fuera, hay que subir hacia el tejado, la única manera de salvarse. Ellos vivían en una zona en la que ya no podían huir a la parte alta de la montaña, de la ladera, sino que tenían que subirse al tejado para decir, bueno, si no viene tanta agua como para el tejado. Pero resulta que es que se venían cayendo tejados, y el ciego, el padre de Felipe, intuyó, porque su madre también probablemente le estaba diciendo, se están cayendo las casas, y él fue por un determinado lugar encima de los tejados y llegó al final y se paró allí, dijo, aquí me quedo, y no se cayó ese tejado, y allí se quedaron toda la noche hasta que 3 horas más tarde un tío suyo los fue a recoger cuando ya las aguas habían bajado. Esa es una reacción intuitiva misteriosa, casi. Pero esto lo cuentas en una novela, Agustín, sí, no te creen. No te crean, pues eso dices, ocurre, ha ocurrido. Pero es que además, sentido ante la tragedia.
tragedia. Exacto. ¿No? O existe, yo diría casi la Ananke griega, el padre de Eloína, la famosa carterita de Ribadelago, que se casó a los pocos días con Alfredo, el que es ahora alcalde pedáneo. Ellos estaban juntos, oyeron en la explosión, dijeron, el agua baja, se ha roto el pantano de Vega de Tera. Fueron a casa del abuelo y dijeron, abuelo, tenemos que ir. Y me dijo, no, hijos, si hemos de morir, morimos todos juntos, porque total, hemos vivido felices todos juntos. Esto es absolutamente tragedia griega total. Pero es que hay, por ejemplo, otras situaciones. Y se salvaron. Ellos sí, el abuelo murió. El abuelo murió. El abuelo muere al final. Sí, el abuelo murió al final. Pero hay otra, por ejemplo, el que estaba esa noche de comportero, el que estaba de responsable de la compuerta arriba, el famoso Catriña, buen amigo mío también, es un tipo verdaderamente notable, ¿no? Él había dejado a su mujer abajo en el pueblo y con un niño que habían tenido hacía poco, y él había subido, como yo digo en mi libro, ¿no?, a ganar el necesario jornal y el arriesgado jornal hacia arriba en la presa, y cuando reventó la presa él se dio cuenta por la mañana, lo primero que pensó naturalmente es en su mujer y su hijo. Me acuerdo que cuando yo hablaba con él a mí se me pusieron también los pelos de punta cuando le digo, ¿y tu mujer y tu hijo murieron? Silencio largo y me dice, gracias a Dios ella apareció flotando a los 2 días. Gracias a Dios ella apareció flotando a los 2 días. Pero bueno, si realmente la muerte estaba ahí igual, el niño no aparecía, el niño quedó en el lago, ¿no? En definitiva, a mí lo que más me ha interesado desde el punto de vista humano, en esta situación de infamia generalizada en que muchas veces nos toca vivir a los periodistas, es ese sentimiento directo de la tragedia y de la muerte, como hay gente que no la soporta, simplemente la acepta y de alguna manera entra por una puerta hacia el otro lado de esa eternidad en busca de algo que como si lo estuviera esperando. Agustín, si te contaron, perdona, que yo hablando con personas ahí del pueblo, claro, me decían que el miedo se les quedó en un estado latente. Lo tienen todavía. Y de hecho, una señora me contaba que durante 2 o 3 años, cada vez que escuchaban un estampido, todo el pueblo se reunía, salía realmente corriendo, ¿no?, hacia un punto para situarse o subiendo a sus casas, pero eso durante más de 2 años. Me decía Pablo, cada vez que escuchamos un estruendo raro, inmediatamente podía ser a las 4 de la madrugada como a las 6 de la tarde, que salían realmente disparados a sus casas o subían a los tejados o otra vez a las piedras, a las rocas salvadoras, ¿no? Algunos de los estudiosos del tema de Ribadelago, que han hecho algunos libros a nivel local, nos comentaban que en ese pueblo, los supervivientes, las facciones, hasta el físico, había acoplado el miedo. O sea, la gente había casi envejecido prematuramente. Es probable. Casos. Yo eso no puedo asegurártelo porque yo no he tenido tanta referencia directa. Yo he ido muchas veces allí, tengo algunos conocidos desde hace tiempo, pero eso no lo puedo comprobar. Pero probablemente, porque date cuenta que aparte de una intensísima emigración que se generó a partir de ese fenómeno, al fin y al cabo, esa tierra olvidada, que había sido el Valle de Sanabria y toda la contornada del lago, de los pueblecitos que lo rodean, y especialmente Ribadelago, había sido una tierra maldita, como las Urdes o como tantas comarcas. ¿Por qué maldita, Agustín? ¿Por el tierra olvido, maldita porque, digamos, del resto de instituciones, apartada? Apartada completamente. Fíjate, en 1929 el rey Alfonso XIII va por primera vez en una visita relámpago, duró apenas 2 horas, a Sanabria, porque había quedado allí con un general portugués. Portugal está al lado, Chávez está prácticamente a 40 kilómetros, y tenían que firmar no sé qué acuerdo de carácter militar. No se les ocurrió más que firmarlo en Puebla de Sanabria. Bueno, y ya que estamos aquí, vamos a ir a un sitio que es muy raro, que se llama Ribadelago. Los habitantes de Ribadelago salieron de rodillas a recibirle. Lo dicen las crónicas periodísticas, sí, que no es que yo me lo invente, lo dicen las crónicas. Salieron de rodillas y le rogaron que les hiciera una carretera y un puente.
Uno de los testigos, Agustín, decía que volvía arriba del Lago Viejo y veía a su padre en todas partes, ¿no? Sí, es verdaderamente impresionante suponer que alguien es perseguido por un fantasma. Felipe, precisamente, no pudo hablar nunca con su padre ciego, se negó siempre a explicarle qué pasó esa noche. Él tenía 5 meses, él no se acuerda absolutamente de nada. Está en todas las fotos de todos los periódicos, las podemos ver aquí en las portadas de todos los grandes medios de la época. Ahí está siempre el hijo del ciego, envuelto en una manta, ¿no? Bueno, pues su padre le negó siempre cualquier información sobre lo que pasó aquella noche, y cuando él ve allí, de vez en cuando dice: por ahí debió pasar mi padre. Y él lo recrea de una forma muy directa. Vamos a hacer una aproximación por satélite, porque el satélite, lo moderno, el mapeo de nuestro país nos lleva a un punto, en un viaje directo, a esta tierra de leyenda, esta tierra de lobos, esta tierra de tragedia en este caso, y tierra de memoria. Y ahí tenemos, es impresionante lo que consiguen hoy los satélites, todavía un poco los restos de una fractura, de una cicatriz, nunca mejor dicho, ¿verdad? Sí, efectivamente, ahí está la presa de Vega de Tera rota, ni más ni menos, con toda la perfección, al día de hoy así está. Hay perspectivas que parece un castillo medieval roto, porque esa estructura de la izquierda es lo que quedó sin derruir, y ahí está donde estaba la compuerta. La compuerta sigue exactamente igual, 20 centímetros abierta. A mí me explicaba Catriña: dicen todavía que no abrimos la compuerta está abierta y yo la dejé así. 50 años más tarde. En definitiva, van a ver tal y como quedó la presa el día que se rompió, y van a asistir directamente al misterio. Directamente, no se puede decir más. Embajador de toda esa zona que hay que conocer. Una historia impresionante a nivel periodístico, pocas veces, ¿verdad? Hubo una repercusión en la prensa con fotografías de una tragedia como la Riva del Lago. Quizás es la primera gran tragedia del fotoperiodismo español. Sí, y además muchos recuerdos de los supervivientes. Y hay una frase con la que me quedaría de todas las que he leído en toda esta amplia documentación que se ha publicado además ahora con motivo del 50 aniversario. Y es una frase de María Jesús Sotero que dice: el luto ha durado hasta hoy. Sí. Riva del Lago, lo verán, ese pueblo por donde Pablo ahora ha vuelto a caminar y a pasear, esos sepulcros de niños, lo que era una tierra maldita y que hoy es tierra bellísima, pero que guarda ese cementerio lacustre, y donde de vez en cuando dicen que la gente vuelve para conectar con su recuerdo, y donde pasan cosas como que de vez en cuando, lo hemos comprobado, se escuchan las campanas. Muchas gracias a los dos, Agustín, Pablo, de verdad. Carmen, vamos con otras imágenes también de impacto, imágenes de Cuarto Milenio. Vamos con imágenes que nos han mandado muchas esta semana. Venga, vamos con ellas. ¿Qué les parece este vídeo, esta filmación? Vamos a intentar desentrañar su secreto. Reino Unido. Nos vamos hasta el Reino Unido. Allí Andy Haldington, un programador de juegos, se encontraba trabajando en su despacho cuando ve pasar este objeto volante justo por una de las ventanas que daban a ese despacho donde él se encontraba pues recreando esos juegos. Lo ha publicado el Telegraph esta información, y en un principio no se sabe muy bien a qué se debe, no se sabe muy bien qué es ese objeto volante. Hay una cosa curiosa: muy cerca está el aeropuerto de Bristol. Y él nos decía que en un principio pues cree que es un avión como otro cualquiera de los que muchas veces ve pasar. Pero parece la sensación de que es un triángulo que gira, ¿no? Claro, pero cuando se empieza a dar cuenta que tiene una forma un poco rara, que no tiene esas luces parpadeantes que vemos que tienen los aviones, es cuando empieza a filmar y ve esto. En un principio parece como un puro, ¿verdad? Como una forma de puro, pero luego cuando se gira parece que tiene forma triangular. Por el momento está siendo investigado el vídeo porque nadie ha podido aclarar qué es este objeto. Por el momento, ya lo digo, ovni. No tenemos otra explicación tampoco nosotros. Pues hace un par de semanas el comandante Fernando San Agustín, exmiembro del CNI, nos hablaba de prototipos extraños puestos a prueba en España. ¿Es uno de ellos? ¿O el programador informático ha programado esta visión y es una filmación apócrifa? Bueno, pues lo dejamos ahí. Si alguien sabe qué tipo de artefacto puede ser este, que nos escriba, desde luego. Atención a esta imagen. Fotografía. La envía Sandra María Aguilar, obtenida en Carmen de Atrato, Colombia. Una fotografía muy curiosa por la historia que nos cuenta, precisamente, como bien decía Siker,
porque aquí estamos viendo cómo entran a un recinto sagrado, cómo están entrando a una iglesia y por un funeral, el funeral del padre de esta chica que nos escribía. Hasta ahí todo puede quedar en una curiosidad, ¿verdad? Porque estaban haciendo unas fotografías porque ella no pudo viajar a dar el último adiós a su padre. Pero entonces nos decían que algo extraño había. Fíjate, Iker, voy a marcarlo porque en un principio parece una persona completamente normal que estaba invitada o que iba a dar el último adiós a ese difunto, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Sí, sí, hay alguien, sí, sí, efectivamente. Está como iluminado de otra forma, ¿verdad? Sí, sí, no está sí. igual que las personas que tenemos aquí en primer término o incluso personas que estaban a su lado. Pensamos en un principio, la incidencia del sol que en ese momento ha dado en una de las personas que estaban en ese funeral. Pero fíjate que ella nos mandaba también la fotografía de su padre difunto y coinciden los ojos, la nariz, toda la fisionomía que tenía su padre coincide perfectamente con ese señor. Pero no solo eso, en el pueblo donde vivían en Colombia decían las vecinas que le habían visto a su espíritu subir una cuesta, que a ella 2 noches antes de que se muriera su padre alguien la había ido a visitar y había llamado a la puerta, que su sobrina notó cómo alguien le acariciaba también. Ya entonces, pues nosotros sí que no tenemos ninguna explicación, tan solo hemos podido ¿Y se parece realmente? Se parece muchísimo. La verdad es que nos enviaba esa imagen, ahí le tenemos. Sí, este es el difunto, el funeral suyo es el que están celebrando. Su funeral es el que estaban celebrando y parece que él también quiso asistir para despedirse. No sé si recordarán ustedes, si son seguidores de este programa, una fotografía también muy impactante que tuvimos, nos la mandaban desde Uruguay y también nos comentaban una historia también muy potente, muy fuerte, Iker, por los sentimientos que se mueven. Era en una camilla, en un hospital. En esta ocasión era con una alegría, iba a venir alguien nuevo a la vida, iba a haber un nacimiento, pero había una persona que faltaba. Esa señora, a la que identifican como la abuela de esa criatura que estaba a punto de nacer. Vienen seres a visitarnos en el momento que los familiares nos encontramos o con una alegría o más desconsolados. Dejamos ahí la pregunta. Rocío Martín, desde Madrid, enviaba esta otra imagen donde también aparece algo que el aspecto es casi de sobrenaturalidad, pero no podemos afirmarlo, desde luego. Vamos a ver. Aquí tenemos la fotografía de Rocío. Un local, están pasando una buena noche de fin de semana, local cerrado ya, con lo cual se identifican totalmente las personas que estaban allí, sabían quiénes estaban. Y aparece un personaje que no estaba invitado, por lo menos nadie de los que estaban en ese pub conocían a esta persona, si es que es una persona. Ahí vemos un rostro, ¿verdad? Parece un personaje femenino, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Además es que se ve muy bien, mira. Esa sería la fotografía original. Aquí hemos agrandado ese rostro y tiene como unas facciones, una nariz muy pequeñita, la boquita. Ahí vemos también el pelo y la frente, ¿verdad? Bueno, ¿quién podía ser? Ellos nos dicen que no lo identifican absolutamente con nadie. Mira, sí, sí, se ve. Ahí iluminado se ve perfectamente. ¿Y solución? Solución que nos da Guillermo León, que era una chica. Ahora, eso sí, ha cogido la fotografía por las luces y sombras que debía haber en este pub, en este local, pues en una posición un tanto extraña, aunque efecto óptico. No tiene otra conclusión. Esta noche vamos a contar la historia de un niño y la historia de otra criatura que quizá acompañó sus últimos días. Una bestia perfecta para matar, convivió con el ser humano y se llama Esmilodón, dientes de sable. Va a ser una de las visitas del otro lado del tiempo. También una historia de un naturalista que se encontró con algo extraordinario. Una aparición, un espectro, una figura imposible, va a venir para contarlo. Y por cierto, este rugido me recuerda que el siguiente tema tiene que ser el de los ángeles del infierno,
ni más ni menos. Tribu urbana que tiene sus códigos, su iniciación, que tiene sus formas de actuar y para muchos es un auténtico peligro. Los hemos visto en el cine, con sus poderosas motocicletas, sus cazadoras llenas de insignias que no entendemos, pero que quieren decir algo y son una ley firme dentro del grupo. Pero ante todo y sobre todo queremos saber cómo esto ha llegado a España. Un mito, una moda, una realidad, una iniciación, una sociedad secreta. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Oye, has traído unas imágenes que son de impresión, unas imágenes de una refriega en grado superlativo, ¿no?, de estos ángeles del infierno. Yo, la verdad es que pocas veces había visto un documento de violencia desatada como este que vamos a ver a continuación. Vamos a ponernos un poco en antecedentes. Estamos en abril, el 27 de abril de 2002. Estamos en un casino en Laughlin, Nevada, una localidad de Nevada cercana a Las Vegas, donde también se juega, y allí han acudido un grupo de motoristas de la banda de los mongoles, a tomarse una copa y a jugar unas partidas. El azar del destino quiere que entren por la puerta un grupo de ángeles del infierno y se encuentren con sus rivales de siempre. Y cuando nadie lo espera, con el casino absolutamente lleno de público, comienza algo que no es un videojuego, no es una película, es real como la vida misma. Lo estamos viendo filmado por las cámaras de seguridad del casino, que lógicamente es un establecimiento que está completamente barrido por el circuito cerrado. Y es una reyerta violentísima, con armas blancas, con disparos. Dejó 3 muertos aquella batalla, es que lo que estamos viendo no puede calificarse de otra cosa. Apuñalados, tiroteados, se emplearon llaves inglesas, martillos, cuchillos. Y es una buena forma de empezar para introducirnos en hasta qué punto algunas bandas de motoristas marginales viven una vida de tremenda violencia, y su rivalidad entre ellas, en este caso, pues puede conducir a situaciones que bueno, no voy a extenderme más en describirlas porque habla por sí mismo lo que estamos viendo. Bueno, pues a mí estoy seguro que al público nos interesan varias cosas. Por ejemplo, esto que tenemos aquí, Santi, es el emblema. Si yo, por ejemplo, me pongo esto porque me gusta, porque, en fin, tengo este gusto un poco así raro, y me lo pongo, como me encuentre con un auténtico ángel del infierno, vamos, puede... Pues lo menos que te podría pasar es que te quedaras sin cazadora y te dieran una buena paliza, porque este emblema de los ángeles del infierno, que es marca registrada, que Walt Disney Pictures tuvo que sufrir una demanda por parte de los ángeles del infierno por, en la película Cerdos Salvajes, utilizar estos emblemas de forma no autorizada, pues ellos se lo toman muy en serio, porque el proceso para llegar hasta aquí es largo y es duro. Para entrar en los ángeles del infierno, primero tendrías que ser un simpatizante, lo que llaman un hangaround, que es una persona que, bueno, que frecuenta el círculo de ellos. ¿Te gustan las motos, el mismo tipo de música, las mismas actividades? ¿Qué hace falta? Y sobre todo un estilo de vida de rechazo a las normas establecidas por la sociedad. ¿Antisistema? Sí, pero sin connotaciones políticas realmente. Tú quieres vivir una vida de libertad, una vida de carretera, de motos, de cierto riesgo, y por eso pues empiezas a frecuentar su compañía. Eres un simpatizante. Los simpatizantes pueden llevar un emblema, que es este que estamos viendo aquí, que tiene el número 81. Ajá. El 8 por la octava letra del abecedario, que sería la H de Hell, y el 1 por la primera de Angels. Es lo más que se le permite llevar a un simpatizante, porque el siguiente grado sería ser un prospect, sería ser un aspirante. Ellos pueden llevar, digámoslo así, la mitad de los emblemas, están a mitad de camino para convertirse en un ángel del infierno. Pueden llevar el parche que designa la ciudad o el territorio que reclama la banda, en este caso por ejemplo sería Barcelona, y pueden llevar un parchecito que pone MC, que es motoclub. Es la mitad de los parches porque simboliza que están a medio camino. Es como casi medallas en un uniforme militar. Efectivamente. El estado de prospect, de aspirante, va entre 1 y 4 años, no menos de 1, no más de 4. Si a los 4 no lo has conseguido, te vas para tu casa porque realmente no es digno. No vales.
Se entra por votación de todos los miembros unánimes de cada club, con lo cual si uno solo considera que el aspirante no es digno, pues tendría que aguantar otra votación, otro periodo, hasta agotar todo ese periodo de prueba. Cuando finalmente eres admitido, ya tienes el derecho a llevar la calavera, a llevar el Hells Angels al principio, y entramos en todo otro código de parches, de emblemas. Pues por ejemplo hay uno que es el de Quiallo, que por ejemplo simboliza alguien que se ha resistido violentamente a un arresto. Eso para ellos es un honor y como tal te cuelgan esa medalla. ¿Qué más honores hay? Hay diferentes. Ellos son muy celosos de su simbología. De hecho, lo poco que sabemos de ella lo sabemos, por ejemplo, por agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, la ATF americana, que han estado infiltrados en algunos de los clubes de ángeles del infierno y han conseguido averiguar cosas. También es muy normal llevar el grado que tienes dentro del grupo. Puede ser el presidente, cada club tiene su presidente, vicepresidente, tesorero, que es el que llevaría las cuentas, y lo que se denomina sargento de armas, que hay un jefe de inteligencia también, que tienen, digamos, una superestructura, vamos. Efectivamente. Y luego hay un código de cintas, de bandas de colores, que es absolutamente críptico en su significado para los profanos y que desde luego pues quiere decir diferentes cosas, ¿no? ¿Y cuánta gente se incluye dentro de estos grupos? Pues según las últimas estimaciones puede haber alrededor de 3.000 ángeles del infierno con todos los derechos, con todos sus parches en el mundo. Hay capítulos, que es como se llaman los diferentes clubs, prácticamente en todos los países de Europa, en Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Australia. Asia es el único continente donde no hay, porque para ser miembro de los ángeles del infierno hay dos condiciones sine qua non. Una, ser hombre, y otra, ser blanco. No son un grupo que, digámoslo así, tenga una militancia hacia el odio a los extranjeros, pero para pertenecer a él sí que son muy estrictos en cuanto a la raza de la Esto nace en los años 40, Santi. Yo pensé que era más reciente. No, esto nace en los años 40 y nace de la mano de los veteranos que volvían de la Segunda Guerra Mundial. Gente que había visto muchas cosas en los frentes, que había llevado una vida de muchas emociones y que, como ha sucedido con tantos veteranos de guerra, al llegar a casa muchos de ellos se sentían un poco desplazados, un poco que aquella no era su vida. Las motos eran baratas en aquella época porque formaban parte de los excedentes de guerra. El propio ejército sacó muchas motocicletas baratas a la venta, muchas motocicletas Harley Davidson, y esas motos fueron elegidas por estas personas para llevar una cierta vida aventurera y vagabunda. Hasta que en 1949 sucede el primer acto violento achacado a este tipo de grupos, que es lo que se llama el motín de Hollister. Hollister era una localidad californiana que de la noche a la mañana, lo que iba a ser una concentración motera, se convierte en un auténtico motín, en un auténtico disturbio. Durante días la policía tiene que bregar con aquellos motoristas que se concentran allí y nace otro de los mitos de los ángeles del infierno, porque cuando se le pregunta a la Asociación de Motoristas Americanos, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Ellos dicen que el 99% de los motoristas son personas absolutamente normales, respetuosas de la ley, ciudadanos modelos, pero que hay un 1% de vándalos y de delincuentes. Ese 1% también lo asumen ellos como emblema, es un emblema muy común en la imaginería de los ángeles. Y se ponen un 1. Y se ponen un 1% en memoria de aquella explicación que dio la Asociación de Motoristas Americanos, que calificó a un 1% de los motoristas como indeseables o como delincuentes. Esto que llevan ahí. Efectivamente, que lo lucen con muchísimo orgullo. ¿Y este primer motín, primera gran trifulca de los ángeles del infierno, tiene algo que ver con la película de Marlon Brando? De hecho, la película de El Salvaje, de Stanley Kramer, la hacen precisamente llevados porque era un tema de actualidad en aquel momento. El motín de Hollister salta a los periódicos nacionales, se convierte en una noticia de primera plana en todo el país y se hace una película pues retratando eso que era un nuevo fenómeno. El motín de Hollister lo llevan a cabo una primera banda, que no eran los Ángeles del Infierno, que tenían el pintoresco nombre de los Bastardos Cabreados. Los Bastardos Cabreados eran uno de los muchos motoclubs, y entre ellos había un individuo que se llamaba Sonny Barger.
Sonny Barger es la persona que tiene la visión, es digamos el Napoleón de los ángeles del infierno, de que todo aquello podía convertirse en una fuerza organizada, de que todas aquellas banditas dispersas podían convertirse en un verdadero ejército, y es el que crea a través de esa primera banda, que eran esos bastardos cabreados, crea a los ángeles del infierno. Con sus leyes, sus códigos, su iniciación. Por lo tanto, podemos responder a que sí es en parte una sociedad, una estructura, no sé si secreta o discreta, ¿no? Es evidentemente secreta, ¿no? Porque son muy visibles. De hecho, una de sus normas de actuación es que ellos no se esconden nunca, ellos lucen sus colores con orgullo, van con sus motos, nunca cometen ningún tipo de acto, por poco legal que sea, de una forma discreta o disimulada, y sin embargo sí sus leyes internas, sus códigos de funcionamiento son sumamente discretos. De hecho, el gobierno de Canadá a día de hoy, porque mientras tenían lugar estas detenciones en España por una sincronía curiosa, en Canadá se detenía a 150 miembros del grupo con unos pocos días de diferencia. El gobierno de Canadá empieza a plantearse el calificar a los ángeles del infierno de organización delictiva directamente y legalizarla en este país. Por supuesto, ellos siempre dicen que en cualquier organización hay manzanas podridas, que el que comete actos delictivos lo hace a título personal y no en nombre de la organización. Y de hecho hay una cosa muy curiosa, que es que aparte de estas cosas violentas que estamos diciendo, también hacen actos filantrópicos, también hacen obras de caridad. Uno de ellos es lo que llaman el Toy Run. El Toy Run lo hacen todas las navidades, es una cosa que hacen los ángeles del infierno de prácticamente todos los países, y es que tú vas a la sede de los ángeles del infierno, llevas un juguete, ellos te invitan una cerveza y con ese juguete luego en Navidad van vestidos de Papá Noel o de los Reyes Magos en España, depende de la tradición del país, y van a los hospitales infantiles a llevar esos juguetes a los niños que están teniendo una Navidad difícil en esos hospitales. O sea que lejos del cine y de la leyenda hay una situación real, y veíamos en alto mando de los Mossos de Escuadra de Barcelona hablando de detenciones y de violencia y de reyertas, y yo no sé si de sangre o no, pero ¿qué ha pasado? Pues lo cierto es que los Mossos de Escuadra, en las comunicaciones que nos han dado, dicen que efectivamente llevaban muchos meses siguiendo, sobre todo con vigilancia telefónica. Los teléfonos de diferentes locales estaban pinchados y escuchaban conversaciones, y pretendían que fuera una operación incluso de más calado, implicarles en otra serie de actividades, etcétera, etcétera. Pero parece ser que a mucha menor escala de la que hemos visto en las imágenes de antes, en España empezaban a repetirse incidentes de rivalidad entre diferentes bandas de motoristas, porque Los Ángeles del Infierno, siendo la más notoria a nivel mundial, no es la única. En Estados Unidos funcionan los Mongols, que hemos visto antes, los Bandidos, otra serie de grupos. En diferentes países hay grupos locales que también... Y cuando se encuentran siempre saltan chispas. Pues fíjate que, por ejemplo, lo que hemos visto al principio era por algo tan banal como que tanto los Ángeles del Infierno que estaban allí como los Mongols llevaban en su cazadora el nombre de California, con lo cual los dos estaban reclamando el mismo territorio y uno de los dos tenía que perder. O sea, cada grupo manda en un territorio y eso es así, tiene que ser respetado. ¿Ha habido más muertos que estos del año 2002 en esta refriega? Es decir, en la historia de estos grupos ¿ha habido más cadáveres? Ha habido una infinidad, y sería muy prolijo mencionarlos todos. Quizá el incidente más famoso y más recordado es lo que sucedió en 1969 en el Festival de Altamont, en un momento en el que ellos habían sido contratados por los Rolling Stones para la seguridad de aquel concierto. Pues uno de los espectadores fue apuñalado hasta la muerte por uno de los Ángeles del Infierno de la seguridad. En principio aquello se llevó a los tribunales. Parece ser que en sede judicial se demostró que este hombre había intentado atentar contra la vida de Mick Jagger, que había esgrimido una pistola, y que la respuesta de la seguridad fue así de contundente. Pero reyertas entre diferentes bandas motoristas en Estados Unidos con resultado de muertes, podríamos citar decenas, porque las ha habido. O sea, códigos, iniciación, grados, mucho más que lo que ha mostrado el celuloide. Y también en España, cosa que yo, por ejemplo, no conocía. Repito y reitero nuestro saludo, ¿verdad, Santi? A todos los moteros, que sabemos que tenemos mucha audiencia y predicación entre ellos.
y que esto es una parte concreta llena de, bueno, de dichos, a veces imagino que de tópicos, pero también de realidades que en nuestro país están obligando ahora mismo a intervenciones policiales de primer nivel. Santiago Camacho, como siempre, muchísimas gracias, amigo. Un placer, Iker. Vamos ahora con lo que ha pasado esta semana. Y hay imágenes muy impactantes. Las van a ver ahora mismo en Noticias. Es un poco macabro pensar que alguien puede pujar por estos objetos. Ahora lo van a entender. Objetos que salen a subasta en Nueva York. Se trata de auténticas reliquias sobre la tortura. La colección, que está tasada entre 3 y 4 millones de dólares, consta de 252 instrumentos de tortura del siglo XVII. Anticuarios de la casa de subastas Journeys aseguraban que hay prácticamente un instrumento para cada dolor y además una serie de libros y documentos únicos. Entre los objetos podemos observar un hierro para mantener la lengua colgando hacia abajo, un asiento cubierto de púas, un guante de acero para poner en el fuego o máscaras de hierro. La casa precisó que la colección incluye piezas de la Edad Media y que ya fue exhibida en los siglos XVIII y XIX en Alemania e Inglaterra. Después fue llevada a Nueva York y allí se perdió su rastro. Hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando un noruego la compró y ahora sus descendientes deciden venderla. Los propietarios han asegurado que si se venden estos instrumentos malignos, parte de los beneficios se destinarán a Amnistía Internacional y otras organizaciones dedicadas a combatir la tortura. Y hablando de antigüedades, estas, como siempre, con muy poco expresan mucho. Un arte remoto en Honduras. Así ha sido. Un grupo de arqueólogos ha hallado en un templo de piedra de Copán, en Honduras, los restos de un hombre que pudo ser el primer rey de los mayas. El cuerpo ha sido descubierto en el templo Oropéndola, cuya construcción data de entre los años 550 y 700 después de Cristo. En la misma tumba se encontraron adornos tallados muy valiosos, como vasijas de cerámica con alimentos, conchas de mar, ollas de mármol o alabastro, 3 collares de jade y orejeras también de jade. En la parte alta del templo se aprecia el rostro de un jaguar, lo que hace suponer a los estudiosos de los mayas que es el principio de la tradición más importante de esa civilización, que dejó su historia escrita en piedra, barro, jade y obsidiana. Hablando del jaguar como animal absolutamente de poder. Se hablaba del nahual, del que era capaz de convertirse en mitad hombre, mitad jaguar y vagar por los otros mundos. Es más, como además luego va a venirnos a visitar un esmilodón, dientes de sable, de alguna forma un primitivo jaguar poderosísimo, una máquina de matar, vamos a hacer el contraste con estas imágenes que son sobre todo entrañables. Es muy raro que un jaguar negro aparezca en cautividad, que nazca en cautividad, y lo tenemos en Perú. Ha nacido en un zoológico peruano, ahí lo están viendo, este jaguar de color negro, y ha nacido gracias a un programa de reproducción asistida. El jaguar está considerado una especie en peligro de extinción. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza asegura que solo quedan 15.000 jaguares en libertad. Tenemos que hacer algo para cuidar a estos animales, ¿verdad? Porque si no, desaparecerán de la faz de la tierra. Y poderosísimo, aunque se le vea pequeñito, las zarpas muestran una energía brutal, el señor de los bosques de América. Y ahora vamos con otras noticias que les van a gustar. Mundo insólito. Nos vamos a la Universidad de Zaragoza porque allí, tras muchos estudios, han logrado, solamente con la mente, mover objetos a larga distancia. Hicieron una prueba, Zaragoza-Osaka, en Japón. Alguien en Zaragoza pensaba, el ordenador lo captaba, lo pasaba a otro ordenador que se encontraba en Osaka y desde allí se ejecutaba. ¿Qué era? Que un robot anduviera por toda una sala e incluso saliera de esta. Los resultados han sido fabulosos y ya se piensa sobre todo en los minusválidos, porque con la mente van a poder mover prótesis e incluso sillas de ruedas. Y de Zaragoza nos vamos a Gerona. Allí hace unos días los bomberos tuvieron que acudir tras una explosión de lo que creían en principio que era de gas. Pero cuando entraron a la vivienda se dieron cuenta que no había sido así. Se trataba de un local esotérico. Una vidente, o hacía las funciones de vidente, estaba manipulando una serie de elementos, creen que entre ellos pólvora, para hacer un ritual esotérico. Entre brujas de la suerte, todo tipo de amuletos, los bomberos tuvieron que rescatar a esta buena señora que por hacer tonterías, pues miren lo que le pasó, le explotó en la cara.
Y necesitamos su ayuda para resolver este caso insólito. Fíjense en el monstruo de Montauk. Así lo llaman por las redes, por internet. Es un animal que parece que no tiene pelo, tan solo en algunas partes. Está muy descompuesto. Fue encontrado a la orilla de la playa con un gran colmillo que sobresalía de su boca, pero no saben a qué especie pertenece. Se ha dicho de todo, desde que es un extraterrestre que al bajar de una nave aterrizó así en nuestro planeta, hasta que se trata de un monstruo salido de las aguas. Tal vez, si usted es veterinario, nos pueda resolver esa duda. Bueno, y no hay mejor forma de expresarlo. Un gran candado, un gran cerrojo en la portada de este número de la colección de Cuarto Milenio, libros más DVDs, archivos vaticanos, mapas extraños, bibliotecas malditas, en fin, todos esos documentos que se cierran bajo 7 o bajo 1000 llaves. Los tienen, como siempre, en el kiosco mañana lunes. Y ahora vamos a marcharnos a una historia curiosísima de verdad. Ocurrió en Madrid, final de los 70, una época prodigiosa para cierto tipo de misterios. Se empieza a hablar, pues, de un pantano. Hemos hablado de Ribadelago antes. Pues en otro pantano, un enigma muy distinto. Lo conocemos en nuestra hemeroteca. Y seguimos rebuscando entre la prensa en nuestra hemeroteca y nos encontramos concretamente en noviembre de 1978, día 13, una serie de informaciones curiosísimas, pero hay que explicarlas un poco. Es el diario Pueblo el que una vez más se adelantó a la noticia. Se estaba hablando, hacía un tiempo, unos meses, de observaciones constantes en la zona norte de Madrid, los pantanos del Atazar, del Vellón, gente que incluso había acampado observando extrañas luces que entraban y salían de las aguas, formas triangulares e incluso algunos seres, sí, como lo oyen, que parecían realmente submarinistas o enfundados en un traje, aparecían en la oscuridad, en fin, problemas, quizá confusiones, pánico, de todo un poco. Incluso en las redacciones de prensa se presentaban individuos de lo más singular. Uno de ellos, que se convirtió en una pieza codiciada para aquellos momentos, era el señor X. Ustedes imagínense la cara que tenían los reporteros cuando de repente el señor X entraba en esas redacciones como la de Pueblo y les decía que él no era humano y que además había bases OVNI en 153 pantanos y lagos de nuestro país, que esos 53 pantanos tenían jefes cabezas y los llamaba él que eran extraterrestres y que además él diría la hora exacta, el lugar exacto donde estaban esas naves que nos visitaban continuamente, que se podrían fotografiar, filmar e incluso se podría hablar con uno de esos jefes extraterrestres. Bueno, esto refleja perfectamente el delirio al que se llegó en aquel momento, pero hay una cosa que me parece muy interesante y por eso lo recuperamos. Pueblo recibía en su redacción a este individuo, el señor X. Se ha puesto en contacto con el rotativo porque decía tener información sobre los casos reales, cuidado, con decenas de testigos que hablaban de eso, efectivamente, de luces sobre el pantano. ¿Quién es este individuo? Un sinvergüenza, directamente, que quería aprovecharse de una cuestión de popularidad. Lo curioso es que daba la espalda, no se dejaba fotografiar, ni tampoco decir su nombre, señor X. Y entonces, esto también es un homenaje para Jesús Carrillo, Pablo Torres y Francisco Minaya, que hacían una página, durante años la hicieron, que se llamaba OVNI Experiencia, en Diario Pueblo, una sección diaria, así estaba el patio. Bueno, pues ¿qué hicieron? Hacer caso del señor X y irse al pantano del Vellón con un grupo de submarinistas oficial para saber si realmente allí había una base submarina. Y según cuenta la prensa al día siguiente, 300 coches de toda la provincia de Madrid se juntaron allí en el pantano para ver la inmersión. Yo creo que era periodismo del auténtico, ¿no? Torres, Minaya y compañía con el micrófono, grabándolo todo, los submarinistas que se meten en el pantano y dicen que allí no había ninguna base. Pero a la vuelta traían un par de noticias curiosas. Una, que todo el fondo del pantano era negro, que nunca habían visto algo parecido, que lo normal es que era un limo marrón el que está en todos los pantanos, era completamente negro, y sobre todo 5 de los submarinistas aseguran que todas las brújulas se han vuelto locas, que debe haber algún tipo de cuestión electromagnética que no entienden. Con esa noticia se generó una expectación sin precedentes. ¿Qué pasaba dentro de ese pantano? Nunca lo supimos. Nunca volvieron una inmersión, las noticias fueron por otros derroteros. Pero es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo estaba el patio en aquel año 1978 y cómo algunos periodistas seguían la noticia hasta el final. Homenaje, como siempre, a los compañeros de Diario Pueblo, en este caso, lo que tienes ahí, Carmen, OVNI
experiencia, ni más ni menos. Y hablando de experiencias, ¿te imaginas, por ejemplo, a personas que trabajan en documentales, que están acostumbradas a, no sé, a dejarlo todo por escrito, a informar de cada cosa y elemento de la naturaleza que ven, que se encuentren con algo que es imposible? Sí, tiene que ser una de las mayores experiencias, porque tenemos muchos amigos, zoólogos, naturalistas, y la verdad descubren cada año cientos de animales. Bueno, en este caso, cuando estaban en ese proceso, se encontraron con algo que no tiene explicación. Una aparición, además de hombre y de animal, en mitad del camino, en pleno día. ¿Quieren conocer esta historia? Tenemos a uno de sus protagonistas. La historia que les vamos a comentar ocurrió hace unos 15 años, puede tener una enseñanza muy interesante. Fue protagonizada por dos personas, tenemos a una de ellas, y es uno de esos testimonios que nos demuestran que de vez en cuando se cruza en nuestra vida algo que no sabemos identificar, que produce un enorme impacto y que tiene que ver con esas visiones que bien parecen de otro tiempo. Yo recuerdo hace mucho tiempo precisamente una serie de visiones que se comentaban en una zona en Levante. Muchas personas, conductores, pastores, aseguraban que habían visto una figura que se desvanecía. Salió en la prensa, hablamos finales de los 80, y ellos lo describían como un payés vestido a la antigua usanza. A mí aquello me llamó mucho la atención, ¿no? No tenía sentido en aquel momento y se desvanecía. Hemos escuchado muchas historias y vivencias de este tipo, pero yo creo que tiene un factor importante el tener los testigos aquí. Y más cuando se trata de profesionales como José Cristóbal López, es uno de tantos en su época niños que se enamoraron de las historias de Félix Rodríguez de la Fuente, que dedicaron y han dedicado su vida a estudiar el medio ambiente, técnico superior en medio ambiente, naturalista, trabaja junto a nuestro compañero Luis Miguel Domínguez en la productora Avatar, ha escrito 2 libros, sabe lo que es tomar notas en cuadernos como estos, dibujar, examinar las cosas, y un día, porque fue de día, le pasó algo que quiero que nos cuente. Bienvenido, amigo, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí, porque sí que a veces no es fácil, tú lo cuentas con mucha naturalidad, nos has comentado en alguna ocasión. El propio Luismi, de sobra conocido, nos decía, tenéis que llevarle porque 2 compañeros, no tú solo, vivisteis algo, estabas con alguien haciendo un trabajo concreto de ornitología. Así es, estábamos realizando una búsqueda de una especie muy concreta de ave, de la curruca cabecinegra. Estábamos muy interesados en encontrar diferentes nidos de este pequeño pájaro, y habíamos terminado ya esa jornada de búsqueda satisfactoria además, y volvíamos a casa andando, porque la zona de estudio era próxima a donde vivíamos. ¿Ocurre en Tarragona? Esto ocurre en Tarragona, sí, en los alrededores de la ciudad, a unos 2-3 kilómetros de la ciudad. Y bueno, ocurrió alrededor de la 1:30 del mediodía, o sea, con plena luz. No había posibilidad de que la oscuridad no se enturbiese la mirada, la vista. Y bueno, íbamos caminando por un sendero. Este sendero iba a parar a un camino más ancho, un camino bordeado por olivos. Y cuando nos incorporamos a este camino, nos encontramos con una persona que venía hacia nosotros. En principio nos llamó muchísimo la atención porque vestía de una forma extraña, vestía con un sombrero de ala ancha que le cubría medio rostro, un sayo hasta los pies, y venía cogido de las riendas de un caballo, iba andando al lado del caballo. Claro, era una figura pues que nos resultó un poco atípica en aquel momento. Y bueno, nosotros continuamos andando porque era el camino que teníamos que seguir. Continuamos andando, él venía hacia nosotros, nosotros íbamos hacia él, y cuando lo teníamos a unos 10 metros más o menos, pues nos miramos un momento, volvimos a mirarle y había desaparecido, se había esfumado en ese preciso instante. Esa figura que nosotros pensábamos como algo físico se había difuminado en ese ambiente. ¿En el centro de esa calleja? En el centro de ese camino. ¿Sin salida ninguna? Sin salida en absoluto, solamente el camino, como te he comentado, estaba bordeado por olivos, y a ambos lados de los olivos solamente había una vegetación muy baja que apenas cubría los tobillos. Y, o sea, no había ninguna posibilidad de que ese hombre y además ese caballo, con lo que supone, ¿no?, en volumen, todo eso,
pues hubiese estado escondido detrás de algunos de los arbustos o algunos de los olivos que allí habían. Así que nuestra reacción fue, yo creo, una reacción natural en aquel momento, que fue ante algo que fue sorprendente, algo que no entendíamos, pues fue correr, simplemente correr, porque esa situación nos sobrepasaba. Era algo que no entendíamos y simplemente, sin mediar palabra, empezamos a correr los dos, porque realmente estábamos asustados, sin entender lo que habíamos visto. Ha habido un momento, porque además nosotros hemos podido corroborar la segunda versión perfectamente, idéntica al milímetro. Nadie pone nombre a eso, no se sabe lo que es, pero desde luego la aparición y desaparición nos parece un caso de libro. ¿De qué? No lo sé, pero de algo que ocurre de vez en cuando y en ciertos momentos. Como bien has comentado, no era de noche, no había un aspecto especialmente tenebroso, sino que en mitad de una órbita completamente ordinaria, de un día de trabajo de 2 ornitólogos, aparece esto. Cuando tú has visto la recreación de nuestros compañeros, la teníamos aquí, vamos a ver si la vemos, una recreación evidentemente ficcionada, donde siempre intentamos que la gente vea lo que pudo ver el testigo, pues tú has dado un sobresalto antes. Sí, realmente, claro, desde aquel momento en que vimos esa imagen, que realmente no sé lo que vimos, sé que lo vimos, pero simplemente pues... de eso no hay duda, y es lo... No, duda en absoluto, ¿no? Pues desde entonces hasta hoy no había vuelto a ver una imagen similar, y me ha sobrecogido un poco, porque realmente se parece muchísimo a lo que Juanjo y yo vimos en aquel momento. La sensación de un hombre con un traje a la antigua usanza, en cuanto a las medidas, ¿más alto de lo normal, recuerdas? No, una persona normal, un caballo también normal, no se distinguía nada. ¿Y en qué instante se produce esa desaparición anómala? ¿Estáis lo suficientemente cerca para...? Claro, lo suficientemente cerca para darnos cuenta de que su desaparición, de que su difusión, como se quiera llamar, en el ambiente, pues no era normal, no era propia de un efecto o una capacidad de movimiento real. O sea, es que había desaparecido esa imagen en cuestión de un segundo. ¿Salís corriendo en esa dirección, o sea, atravesando el lugar donde este individuo pudo estar, o al contrario? No, empezamos a correr en dirección hacia donde teníamos que ir. No nos importaba en aquel momento hacia dónde estaba. ¿Y no visteis nada, no? Porque alguien puede pensar se había desviado del camino. No, nada. Con un caballo. Claro, con un caballo. ¿Escucháis algo? Esto es importante. Nada. Sonido cero. En absoluto. Ni siquiera su caminar ni el caminar del caballo. Interesante historia, ¿verdad? ¿Qué les parece si en este punto concreto conectamos con el otro protagonista, con Juanjo, y sabemos un poco, aunque sea en un retazo, cómo lo vivió él? Creo que es un elemento también para tener en cuenta. Bueno, la experiencia que tuvimos en este lugar fue hace unos 15 años y fue delante de nosotros a unos 15 metros, más o menos, la aparición de un personaje pues que no era de este tiempo. El personaje, bueno, aquel hombre que vimos era de una estatura como yo, de unos 80 más o menos. Tenía los ropajes, la ropa que llevaba era como una túnica, una capa de color marrón, más o menos, un gran sombrero que le cubría la mitad de la cara. Le veíamos de la nariz hacia abajo, los ojos no se los veíamos. Y en la mano derecha me acuerdo que llevaba un caballo. Y a unos 15 metros apareció de repente, como de la nada, como si fuese a través de un túnel espacio-tiempo. Apareció de la nada y bueno, fue durante unos 15 segundos más o menos. Vimos a aquel hombre como se iba acercando a nosotros, aquí mismo, y cuando ya estaba a 15 metros o 10 metros de nosotros, desapareció de repente. Como si se apagase el televisor, igual, algo así. Sin mediar palabra y sin mirarnos, fue algo que surgió de dentro y fue mucho miedo, echar a correr. No sabíamos qué decir ni qué hacer, solo echar a correr y miedo. ¿Cuándo empezáis a intuir? Yo
estamos viendo la imagen, ¿no? Los dos amigos ornitólogos que luego cada uno han hecho su trayectoria y además, y lo sabemos bien, ¿verdad?, con esa mente analítica y dispuesta, por eso, él daba datos de la vegetación, del entorno, de los olivos, claro, porque estáis acostumbrados a eso. Y de repente, ¿cuándo empezáis a notar que eso es raro? ¿Le veis venir desde muy lejos o no? No, porque como te he comentado, nosotros nos incorporamos a ese camino desde un pequeño sendero y cuando nos incorporamos, este señor ya estaba en el camino. Fue al incorporarnos cuando vimos esta ¿Rostro llegáis a ver? ¿Hay algún momento en que el rostro? Medio rostro, porque los ojos estaban tapados. Incluso su reacción también nos extrañó, puesto que cuando te encuentras con alguien en un lugar más o menos deshabitado, sin personas, pues la tendencia es a mirar, ¿no? Sin embargo, su reacción fue nula, ninguna, como si nosotros no estuviésemos en aquel momento para él. ¿Tú sabes que yo recogí en Extremadura un caso idéntico? Me dejas alucinado. No lo he publicado, ¿eh? Me dejas alucinado porque, de hecho, nosotros no hemos estudiado. Hasta en el atuendo, el sayal, has hablado de un sayo, ¿no? De una especie como de capa o de... ¿Qué es esto, no? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué alguien con su trayectoria, de no ser por el aviso de nuestro amigo Luismi Domínguez, no lo hubiéramos molestado para contarlo? ¿Y por qué sobre todo la gente que ha visto estas cosas en un momento concreto no tiene rubor? Es lo que les ocurrió, ahí están los detalles, analicen ustedes, pero es que mucha más gente que le ha ocurrido esto permanece en silencio, ¿no?, por el qué dirán. Pero hay un elemento más, y es que regresáis tiempo después y aparece algo en ese lugar. Sí, apareció... Lo tenemos ahí, pues aunque no son las medidas. No, ni mucho menos, porque las medidas de lo que nosotros vimos, que era igual que esto, eran como de grandes como este plato. Era un círculo inmenso con un triángulo en el interior. No sé yo si tiene algún tipo de relación. ¿Construido con piedras? Construido con piedras, eso es. Pero claro, esto podría haberlo construido cualquiera y de hecho no sé si tiene algún tipo de relación con lo que nosotros vimos, que también me gustaría comentar que lo que nosotros vimos, yo no tengo ninguna teoría. Quizá estamos demasiado influenciados por la religión, por el mundo feérico, y nos transporta hacia imágenes de espíritus, ¿no? Y simplemente puede ser o un efecto físico, exterior o interior a nosotros. Cuando digo interior, quiero decir, por ejemplo, a través de las neuronas espejo, las cuales se están estudiando actualmente, o un efecto físico exterior, algo que no se ha estudiado hasta ahora. Yo no creo en espíritus, no creo en nada de eso. Interesante. Y bueno, yo lo único que sé es que lo vi, me ha costado mucho, eso sí. Pero es que encima erais contarlo. Dos, erais cuatro éramos ojos, dos, cuidado. sí, sin duda. Que no es... Sí. Era algo que, bueno, vimos los dos con las mismas características en el mismo tiempo y que nos causó la misma reacción a los dos. Este signo podría ser algo a posteriori que quizá indique algo. Bueno, solo tenemos un símil y mucha gente lo recordará y lo estará viendo ahora mismo. Año 95, hicimos un amplio reportaje sobre estos hechos. La Cañada Ávila, bueno, un guardia de seguridad lo que observa es una figura relativamente parecida, aunque el sayal y el aspecto le parece más de una mujer. Está flotando. Se monta un tremendo follón esa noche porque él acude en un estado de shock a la estación. Los vecinos acuden. Él va con un perro de seguridad que aterrorizado también contempla esa figura, y es un signo relativamente parecido, como con otro triángulo, el que aparece en el lugar. Se publica en toda la prensa de Castilla. Lo recuperamos aquí en Cuarto Milenio. ¿Qué sentido tiene? Gente que luego ha utilizado... ¿Sabíais de alguna historia o alguien a posteriori os contó alguna historia en este lugar? No, en este lugar nada, en absoluto. Además, este lugar físicamente ha cambiado muchísimo. En lugar del camino ahora hay una carretera, no queda ni un solo olivo y no hay otra visión de este tipo, no hay otro testimonio que conozcamos que le haya pasado algo similar en esa zona. ¿El caballo era marrón? Era un caballo marrón, normal, con una mancha blanca en la frente. ¿Hasta ese nivel de detalle llegasteis por la zona en la que estabais? Sí, porque bueno, de hecho en un principio pensábamos que era alguien rarito, pero alguien físico, alguien real.
y tanto él como el caballo. Y son detalles en los que se... ¿Huellas de pisadas o de los cascos del caballo? Nada. Bueno, de hecho ni siquiera nos paramos realmente a mirar si había algún tipo de huella, porque como te digo, salimos corriendo de ese lugar y no volvimos hasta días después. ¿Y cómo era ese miedo? ¿Cómo recuerdas ese miedo, esa carrera con tu...? Era, pues realmente era una reacción, más que una sensación de miedo, era una reacción ante lo desconocido, ante una situación que salía de lo normal y que de alguna manera querías evitar, querías dejarla atrás. ¿Y cómo, de qué manera? Pues salir corriendo. No creo que sea una muy valiente, pero fue así. No, desde luego yo creo que el primero yo y seguro que el público nos ponemos en tu situación y haríamos exactamente lo mismo, ¿no? Pues bien, estos casos ocurren. ¿Qué son? Cada uno tendrá su visión, su teoría. Cada uno puede pensar lo que quiera, pero a mí me parece muy interesante que estudiosos de la naturaleza, profesionales con muchos años a las espaldas de observación del entorno, vean algo que quizá, quién sabe, sea lo más profundo de la propia madre naturaleza y que de vez en cuando se nos ofrece como un espejo inquietante, desde luego. Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por estar aquí y por brindarnos un testimonio que sé que no es fácil, pero con esta naturalidad, que es lo importante. Gracias, amigo. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Por cierto, que ahora vamos a hablar de naturaleza, ¿sabes? Ah, muy bien. Sí. ¿Tú recuerdas el esmilodón, dientes de sable? Sí. Aquel increíble animal, felino, ¿no? sí, Exactamente. Dicen que el más potente que ha existido. Vamos a hablar un poco de él. O sea que seguimos conectando, pasamos del misterio a otro tipo de enigmas, pero quizá con este recuerdo de este individuo con su caballo que se esfumó delante de dos naturalistas que estaban trabajando, haciendo su jornada de oficio y se encontraron con lo inesperado. Con esa escena pasamos ahora a otro mundo. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Continuamos. Y por fin, aquí está. Este es el esmilodón, dientes de sable o dientes de cuchillo. El felino más poderoso, más impresionante que ha caminado por la faz de la tierra. Dibujado, imagino, 1001 veces por las mentalidades fantasiosas y infantiles que siempre hemos visto en él, quizá a ese último espécimen que llegó casi a convivir con nosotros los hombres en ese tiempo remoto, inimaginable de las cavernas. La historia que les vamos a contar es una historia de arqueología y es una historia también muy humana, la de un niño. Y me explico. ¿Se imaginan esta bestia? Que no es comparable a los jaguares, a los leones o a los tigres. Un ejemplar medio podía alcanzar los 400 kilos. El esmilodón gigante el doble, de puro músculo, piel y dientes como esos. Auténticas guadañas con las que perfectamente podían romper el cuello, eviscerar y sobre todo bloquear las arterias de otros grandes animales con los que convivían. Poderoso, aerodinámico, zarpas impresionantes, el esmilodón, el homotherium, otra versión, llegaron a convivir con los primeros homínidos. Pero hay una historia sorprendente, quizá la historia de un niño que tuvo que enfrentarse con ellos. Ventamicena, Granada, muy cerca de la población de Orce. Allí hay un lugar repleto de huesos, preñado de huesos, huesos de cacerías, huesos de esmilodones. Y quizá el hueso de un niño, y digo el hueso porque lo que se ha encontrado es exactamente esto, esta parte del cráneo, de la fontanela, de un niño que allí rebuscaba algo. Claro, el problema surge cuando se data ese niño, supuesto niño, y da 1.200.000 años. Polémica mundial, y después el olvido más remoto. Este hueso está en una caja fuerte, allí, y hemos ido a verlo, y lo hemos tenido en las manos. Quizá un niño que recogiendo carroña, en aquel lugar de Ventamicena, fue sorprendido por el gran esmilodón. ¿Se imaginan ser un niño, mirar hacia atrás y ver a esta bestia que nos está mirando? Quizá es lo último que vio este muchacho. Polémicas al margen, la historia de este fósil tan inquietante, que podría cambiar la historia y retrasar en 500.000 años la cronología del hombre sobre Europa, merece la pena. Una historia emocionante. Vamos a vivirla. Viajemos al lugar de los hechos, donde se paseó esta criatura fantástica. La polémica surgió hace ya 25 años.
Y en contra de lo que muchos piensan, todavía no se ha resuelto. La localidad granadina de Orce está hoy en día adornada con carteles que afirman que en este lugar estuvieron los primeros pobladores de Europa. Y es muy probable que esta afirmación sea cierta. Pero las confrontaciones científicas acallaron la realidad de uno de los más importantes descubrimientos de la antropología y de la historia a nivel mundial. Un trozo de hueso datado en más de 1 millón de años que podría pertenecer a uno de los primeros europeos. El conocido como Niño de Orce. Lógicamente supuso un hito importante, ¿no? Era de alguna manera el que nos conocieran fuera. Y luego, cuando surgió la polémica del famoso burro de Orce, pues claro, quedó esas expectativas que se vinieron abajo, sobre todo el escarnio al que fue sometido los descubridores, el hombre de Orce y por extensión también el pueblo, en un pueblo tan pequeño, pues lo cierto es que fue demoledor. En el año 1982, el arqueólogo José Gibert descubrió en la colina conocida como Venta Micena, cercana a Orce, diferentes restos óseos, entre los que se encontraba uno que por su curvatura y diferentes peculiaridades llamó su atención, ya que podía ser humano. Uno de los encargados en realizar los primeros estudios sobre este trozo de cráneo fue el doctor Domènec Campillo. Efectivamente vinieron el doctor Gibert, el doctor Agustí y el doctor Moya Solá, los tres, y me mostraron el fósil exactamente como está aquí, todavía con las concreciones calcáreas en el interior del cráneo. Y yo lo miré y por la curvatura, por la delgadez del hueso, por la presencia de impresiones digitales en el interior, dije, sí, esto es un cráneo de un niño de unos 5 años. Todas las pruebas que se hicieron sobre el trozo de hueso confirmaron que se trataba del hueso de un niño. Incluso prestigiosos científicos venidos de otros lugares del mundo confirmaron este dato. La doctora de Lumley, que tuvo, bueno, ella había excavado en Totabel, en el sur de Francia, y venía muchas veces a Cataluña, tuvo noticia de la presencia de ese fósil y se fue con el marido, que era el director del Museo del Hombre de París, y entonces fueron a Orce para verlo. Cuando lo examinaron, estuvieron de acuerdo que sí que correspondía a un cráneo humano. Tanto es así que el señor de Lumley dice, tenemos que brindar por el homínido más antiguo de Eurasia, y efectivamente eso se hizo. Pero los científicos extranjeros que en un principio brindaron por el descubrimiento, más tarde lo desacreditan, exponiendo que existían trozos similares pertenecientes a cráneos de equino y de la misma antigüedad, sin que jamás se hayan hecho públicas fotografías de los mismos. La polémica ha provocado que desde entonces apenas se excave en uno de los yacimientos de fósiles más importantes del mundo. Es indudable la importancia de estos yacimientos porque no solamente la cantidad y la calidad de materiales que se han encontrado, tanto arqueológicos como paleontológicos, sino también el estado y la coherencia de esos restos. No tiene comparación con casi ningún yacimiento europeo. De estas cronologías solo tenemos los yacimientos de Dmanisi, los yacimientos de Atapuerca y los yacimientos de Orce, que son ligeramente un poquito más antiguos que los de Atapuerca, y son los únicos que tienen datos fiables para poder hablarnos de esas primeras dispersiones fuera de África. Lo que voy a hacer ahora mismo es sacar de esta pequeña caja fuerte ni más ni menos que uno de los restos más importantes de la historia de España y de la historia de Europa. Lo voy a hacer con sumo cuidado, porque jamás mis manos habían podido tocar un objeto con una catalogación de 1.200.000 años. ¿Por qué tanta polémica sobre este trozo de hueso? Pues muy sencillo. Algunos científicos defienden que pertenece al cráneo de un cérvido o bien de un equino. Sin embargo, otros paleontólogos lo que afirman es que lo que tengo justo delante es el trozo de cráneo de un niño de entre 5 y 7 años. Si fuera así, lo que tendría justo ante mí es el resto de uno de los primeros padres de Europa.
La polémica sobre el trozo de hueso que hemos manipulado es posible que jamás acabe. Sin embargo, lo irrefutable a nivel científico es que en esta zona de Granada se han encontrado más de 2000 herramientas de piedra utilizadas por los primeros homínidos que pisaron Europa. Los restos de uno de esos ancestros nuestros de corta edad han llegado hasta nuestros días sin que sepamos a ciencia cierta cómo era su día a día, sus hábitos, cómo subsistía o su relación con sus semejantes. El yacimiento de Orce es muy amplio, tiene muchos kilómetros cuadrados, y entonces dentro del área que corresponde el yacimiento se han encontrado huesos de animales fracturados por percusión. El único que fractura los huesos por percusión es el hombre. Encontramos industrias líticas asociadas. ¿Qué son estas industrias líticas? Pues son las trazas de que estos homínidos, que ya están considerados como homínidos, pues estuvieron por allí. Y estuvieron por allí pues haciendo una actividad que formaba parte de su día a día, es decir, recuperar comida. Los expertos aseguran que el bautizado como Niño de Orce tuvo que hacer frente a un ambiente extremo para llegar a sobrevivir. Con escasos medios, una tierra inhóspita sin apenas alimento y rodeado de fieros depredadores prehistóricos inmensamente más grandes que él, dispuestos a devorarle, hizo frente a todas las adversidades hasta que al fin pereció. Víctima de alguna de estas fieras, o quién sabe, si de la ira o la necesidad de alimentarse de algunos de sus semejantes, sus restos permanecieron durante siglos en lo que hoy es conocido como Venta Micena. Y en este caso tenemos un registro de carnívoros bastante importante. Por ejemplo, hay unos grandes félidos conocidos como tigres de dientes de sable. Nosotros hemos registrado dos especies diferentes, una de un tamaño un poco más pequeña, que tendría unos caninos proporcionalmente más largos, lo que se conoce como dientes de sable, y la otra que sería Homotherium, que tiene unos caninos un poco más cortos y con un borde aserrado. Estas son auténticas máquinas de matar, son especies hipercarnívoras especializadas en matar presas. Los yacimientos fósiles de Orce son en definitiva una ventana al pasado, que por desgracia la polémica ha cerrado durante muchos años. Una mirilla por la que podríamos observar un mundo fascinante en el que habitaron nuestros ancestros hace más de 1 millón de años. Una fuente de conocimiento todavía por excavar que ayudaría a comprender cómo vivieron en Europa los primeros seres humanos. Ni más ni menos que nuestros más remotos ancestros. Esta foto es la historia de lo que le pasó a Enrique Vázquez. Estaba tranquilamente en el bautizo de una sobrina, no se percató absolutamente de nada y solo al pasar la tarjeta al ordenador surgió algo que me atrevería a decir que es de lo más raro que hemos visto en estas 4 largas temporadas ya de Cuarto Milenio. Y en un principio es que en la fotografía a primera vista no se ve absolutamente nada, tan solo la persona que está siendo fotografiada. En primer término tenemos a esta señora, pero si nos fijamos en la parte de atrás comprobaremos que había alguien más. Voy a señalarlo para que así vayamos viendo a ese extraño personaje. Aquí ya se está iluminando, ¿verdad? Intuimos por detrás algo. Ahí Guillermo León nos ha rescatado lo que sería la figura extraña dentro de la fotografía. Está como apoyada en un muro o algo así. Parece que está como en una estructura por detrás, ¿verdad? Que son unas piedras, o que por lo menos hay algo en lo que sí parece estar o apoyado o escondido. Mira, ahí lo tenemos. Bueno, pues sea casualidad de piedras o no, desde luego parece el típico, no sé, retrato de un trasgo o algo así, mítico. Como estaría la fotografía original y cuando lo hemos iluminado. Sería además como un cíclope, ¿verdad? Porque tiene como un gran ojo en medio de la frente, una especie de boca. Bueno, podemos ver también cualquier cosa. Ya sabemos cómo son las pareidolias, que es lo que nos dice que es esta imagen Guillermo León. Ahora, eso sí, un extraño personajillo
pero se ven como hasta, claro, el efecto óptico hasta como hombros. Sí, sí, se ve una estructura muy bajita, como si fuera un duende, como bien decía antes Iker. En fin, el misterio de la visión y en el fondo los reflejos de la propia madre naturaleza. Si tienen cosas como esta, que yo sé que es difícil, seguimos además recopilando sus dibujos, vivencias, sueños, experiencias. 2 vías de contacto, Carmen. 2 vías de contacto donde deben enviarnos pues, las fotografías, los vídeos o todo aquel material que desean que analicemos. cuartomilenio@4.com y nuestro apartado de correos, que gracias por llenarnos todas las semanas ese buzón milenario. El apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. Bueno, pues en este pasado mes de abril estaba Manuel Roth en el castillo de Budburg, en Baviera. Es un lugar con mucha leyenda, mucha historia, pero lo que no se esperaba encontrar era esta especie de polizón o de intruso. Está muy cerca de su localidad natal, porque él nos decía que el alemán que ha estado de Erasmus en Alicante y que estaba aquí con su novia a orillas del río y con este gran paisaje, ¿verdad?, que es el castillo que antes citaba Iker. Es una imagen como alemana, pero recuerda así vagamente algo escurialense, ¿no? Esa sí, foto. La verdad es que bien podía ser el Escorial por la noche iluminado. Y ahí está la extrañeza en esta imagen. Ajá. Voy a ampliarlo bastante porque la verdad es que solamente cuando te fijas... Bueno. Ahí lo empezamos a ver, ¿verdad? Un tipo subido un muro o algo así. Sí, o intentando como escalar, porque sería la espalda y la cabeza de lo que parece ser un hombre, ¿verdad? Teníamos aquí la cabeza y esto sería la espalda, e incluso vemos como si tuviera un brazo que estuviera apoyando en el muro para luego incorporarse. ¿Qué es? Pues no tenemos ni idea. Lo que dice Guillermo, lo único que puede explicar es que puede tratarse de un efecto óptico, pero la verdad hemos buscado imágenes de este castillo y no hay nada justamente en ese lugar, que podía ser o una almena pequeña o que hubiera una estatuilla allí. Pues bueno, no hay absolutamente nada. ¿Efecto óptico o había alguien de verdad escalando por esas murallas? Como inquietante es la historia que me gustaría contarles ya en esta recta final del programa. En realidad hay que remontarse más en el tiempo, aunque es una noticia de actualidad relativamente. Nos vamos hace unos 40 años, cuando en un pequeño pueblo de Virginia Occidental empiezan a sucederse una serie de apariciones de las que aquí les hemos hablado. Se convirtieron en un mito moderno en Estados Unidos. Le llamaban Mothman, algo así como hombre polilla. Llegó a tal la fama que incluso el cine, mucho tiempo después, recuperó esta serie de extrañas apariciones en una película protagonizada por Richard Gere. ¿Se acuerdan? Todo un pueblo, una comunidad, en diferentes lugares empieza a ser testigo de algo, testigo de una serie de sombras que parece que indican un negro presagio también. Se cumplió. El gran puente de Virginia Occidental, de esa localidad de Point Pleasant, se vino abajo justo después. Aquel ser, entidad, individuo, imposible, alucinación, no sé qué, que sería el Mothman, jamás volvió a aparecer. Y curiosamente en abril, el pasado mes de abril, recibimos de México varios informes curiosos y pudimos hablar con la policía y con los militares. Había tal estado de pánico en una comarca concreta de Guerrero que nos llamó la atención. La gente describía lo mismo, casi una misma semblanza, una figura como de un ensotanado que se aparecía en una calleja, en el desierto, cerca de unas viviendas, se esfumaba, desaparecía, y en aquella pobre gente empezó a ver algo parecido a la inquietud colectiva. Los policías, los militares no sabían qué era, aquello no dejaba huellas, bueno, simplemente una visión común, una fantasía. Pero hay quien dijo que algo iba a pasar. ¿Se confundió? No lo sé, pero prácticamente 2 días después estallaba la gran pandemia de gripe, tan problemática, tan polémica, en todo México, no solo allí, pero también en ese lugar del estado de Guerrero. Para muchas personas era un macabro guiño del destino. Por cierto, las apariciones también ocurrían en un puente, algunas de ellas. Miramos en el mapa y el puente se llama Puente Sin Nombre. En fin, cosas que ocurren de vez en cuando. Seguramente nadie vuelva a recordar aquellas visiones y quizá, quién sabe, sean el origen de algo, como un lenguaje, como unas señales que ya no sabemos interpretar, por desgracia. En 7 días muchas más aventuras, mucha más investigación y, como siempre, sobre todo, muchas más preguntas. Hasta entonces les esperamos.